Hola a todos, con este vídeo os quiero presentar un libro que acabo de publicar, La virtuosa extraña. Os voy a presentaros este libro, voy a deciros en qué consiste y luego en otros vídeos pues iremos viendo distintos capítulos, distintos contenidos ya de forma más concreta. Fijaos, en este libro es una defensa del Hermes católico contra el Hermes protestante y el Hermes islámico. Inmediatamente debo precisar qué entendemos por Hermes. Esto es así. Muy rápidamente. Hermes es un concepto que lo tomo del Protágoras de Platón. Ahí Platón explica que Sócrates tiene una idea de lo que es bueno para el gobierno de la casa y el gobierno de la república. De los contenidos, de una idea de bien, de lo que te conviene para regir tu casa y lo que te conviene para regir la república, el Estado, la ciudad, la polis. Protágoras, en cambio, entiende que hay un Hermes que sirve para todas las ciudades y todas las casas. Un Hermes mundialista, esto ya está en Platón. Un Hermes mundialista es lo que defiende Protágoras, un Hermes circunscrito a cada polis es lo que defiende Sócrates. Bien, entendemos, esto lo explico también en La virtuosa extraña, lo tenéis ahí. Importante, ¿qué es el Hermes? El Hermes es la idea de virtud política, el conocimiento de aquello que es conveniente para regir tu casa, para el gobierno de tu casa, y aquello que es bueno y conveniente para regir el Estado, la política. Nosotros hemos estado en los últimos 500 años, si no 1000 años, dependiendo de a qué nos acogemos, hemos estado en lucha contra el Hermes, nosotros me refiero al Hermes católico, hemos estado en lucha con el Hermes protestante y con, fundamentalmente, el Hermes islámico. Y esta lucha que se ha dado secularmente, también se da hoy en día. También se da, efectivamente, hoy en día nuestros dos principales enemigos son, y yo lo digo así, principales enemigos son el Hermes protestante y el Hermes islámico, porque parto de la base de que aquello que es bueno y conveniente para el gobierno de nuestras casas y el gobierno del Estado es precisamente el Hermes católico. Estos tres Hermes que hemos estado siempre en lucha, siempre en tensión, siguen estando hoy en lucha y en tensión. Y son insolubles. No cabe la integración del uno con el otro, solo cabe la derrota. Y esto es lo que os voy a explicar hoy, porque este es, digamos, el punto más fuerte del libro, lo que mejor lo define, y luego, como os decía, en otros vídeos ya veremos análisis muy particulares de todos estos contenidos. Pero vamos a decir lo siguiente, partiendo de una diferenciación que hace Gustavo Bueno. Fijaos, vamos a explicar esto de el Hermes protestante, el Hermes islámico y el Hermes católico. Vamos a explicarlo muy brevemente. Gustavo Bueno distingue entre ética y moral de la siguiente forma. Esto es pertinente para explicar lo otro. De la siguiente forma: ética son todas las medidas destinadas a la protección de los cuerpos, o sea, a evitar que te corten la mano, que te corten un brazo, o a evitar que te quiten la vida, que es el mayor daño ético que se le puede hacer a alguien. La moral es la defensa de las acciones destinadas a la defensa de los grupos. Por ejemplo, un mafioso que detecta a un delator, pues se le puede plantear un problema ético-moral. Digo, ¿qué hago? ¿Mato al delator? Si mato al delator y no habla con la policía, yo estoy protegiendo mi grupo, mi familia, estoy protegiendo mi comunidad. Pero si tengo escrúpulos éticos y no lo mato o no lo anulo, ese individuo va a poder hablar con la policía y la policía puede desballestar, desmembrar completamente mi grupo. Entonces me podrá ocasionar un daño moral. Aquí al mafioso se le plantea un conflicto ético-moral. Esto es todo así. Es decir, si viene una patera con inmigrantes, el imperativo ético te lleva a que cuides, que les des alimento, ropa, techo, etc. Pero si como resultado del imperativo ético, de tu observación del imperativo ético, pues vienen cantidad de miles y miles de pateras con inmigrantes, habrá que ver si el grupo que los recibe, si tu grupo cuenta con los suficientes recursos como para hacerse cargo de todo aquello. Es decir, habrá que ver si el imperativo ético atenta contra la solidez moral, contra aquellas medidas que están encaminadas a la protección del grupo. Bien, fijaos que ahí se da un problema ético-moral. Y la política lo que debería hacer es primero plantear correctamente los problemas y luego plantearse cómo solucionarlos. Pero los problemas no se solucionan si no ves claramente cuál es el problema que ahí tienes, ¿no? Si no detectas que el problema es de signo ético-moral. Bien, ¿por qué he dicho todo esto de la ética y la moral? Lo cierro aquí, ¿Por qué digo esto? Digo esto porque el Hermes protestante, es decir, la idea de bien, de aquello que es bueno para el gobierno de la casa y el gobierno de la polis, para el mundo protestante, tiene que ver siempre con la radicalidad ética, es decir, el you can do it.
Ahí está el super náufrago de Daniel Defoe, el superego de Freud, el superhombre de Nietzsche, etc. Ese yo ensoberbecido, ese individuo soberbio que cree y que le han mentido, que le han hecho creer que lo puede ser todo y que todo lo puede hacer. Ese yo inflacionado del individuo que luego se acaba rompiendo, y entonces le venden la industria de la autoayuda porque te engañan, te rompes y luego te dicen que tú mismo tienes que sacarte del hoyo. Bien, esa radicalidad ética que nos convierte en mónadas, en individuos absolutamente egoístas, egotistas, aislados de lo demás, este hombre posmoderno, modelado por el Hermes protestante, es esta suerte de ínsula, de individuos flotantes sin ningún lazo social que pueda darle alguna cobertura. Esa es la construcción posmoderna del individuo, y así estamos fundamentalmente en Occidente, dejándonos colonizar por este Hermes, por esta idea de bien, que es una idea de bien, sostenemos en este libro, en La virtuosa extraña, que no nos conviene. El otro Hermes es el Hermes protestante, el Hermes musulmán. El Hermes musulmán es todo lo contrario. Si el Hermes protestante era la radicalidad ética, el Hermes musulmán es la radicalidad moral. Es decir, la personalidad no cuenta, cuenta la identidad. Es decir, el individuo particular no tiene ninguna importancia para el Hermes musulmán. Lo que tiene importancia es la umma, el grupo, la identidad. De tal forma, bueno, ¿qué es la identidad? La identidad siempre es un sacrificio de la personalidad. Es decir, nosotros para identificarnos con Europa, pues sacrificamos la peseta, sacrificamos la política agraria, sacrificamos la industria, es decir, sacrificamos personalidad para subsumirnos en un grupo. Esto en mi época, los adolescentes que no teníamos la personalidad formada, pues te metías en un grupo y entonces había heavies, rockers, punks, tecnos, había una serie de tribus urbanas. ¿Qué era la tribu urbana? La tribu urbana es aquello a lo que tú sacrificas, es un grupo en el que tú te metes, adoptas una estética, escuchas una música, es decir, te igualas, te identificas con los demás y anulas por completo tu personalidad. Claro, estás en un grupo porque no tienes la personalidad. Lo malo es no haber hecho nada de ti, llegar a una determinada edad y todavía no haber hecho nada contigo mismo, no haber hecho nada de ti mismo, y todavía seguir necesitando los grupos para darle un sentido a tu vida, ¿no? Pues ahí tú lo que has hecho ha sido una dejación absoluta de ti mismo. Si sigues subsumido en un grupo identitario al cual sacrificas toda tu personalidad. Pues esto es el Islam. Entonces, este es el Hermes islámico. Y nosotros, como resultado, cuando me refiero al Hermes católico, no estoy hablando de dogmas y de teología, ni estoy hablando de la Iglesia, no estoy hablando de ninguna, ni de Dios, no se está hablando de nada de esto. Se está hablando de una tradición greco-latino-hispano-católica, filosofía griega, derecho romano, trabajado en la escolástica, que adquirió su culminación, su máximo esplendor y la más excelsa formulación con los autores de la Escuela de Salamanca. El desarrollo del derecho internacional, también de cuestiones de economía, todas esas reflexiones que tienen que ver con el individuo y que lo que hacen es recuperar toda esta tradición para configurar un Hermes ordenado a nuestro bien, un Hermes, y ahí está la clave, que conjuga perfectamente al individuo, ética, y al grupo, la moral. Te está diciendo, tú solo no puedes, pero tú cuentas, no te puedes diluir en el grupo, pero cuidado, necesitas del grupo, porque es falso que you can do it, es falso que tú todo lo puedas. Y esa virtud política, ese Hermes católico, tuvo como principal resultado la mayor defensa que se ha hecho de la vida, de la salud y del racionalismo crítico, vinculado a la operatoriedad, al hacer cosas con las manos, a un materialismo que tiene su fundamento en el misterio de la Trinidad. Esto aquí ahora no lo puedo explicar, pero es así, es el Dios corporeizado, es la máxima expresión de un logos materialista. Bien, esta es la tradición que examino en La virtuosa extraña. Esto ahora aquí no lo puedo explicar todo, pero lo tenéis explicado, yo creo que muy claramente, en La virtuosa extraña. Pues bien, ese logos, ese Hermes católico,
que nos preserva de la radicalidad ética, de ese individualismo del Hermes protestante y de disolvernos en un grupo moral, que es lo que propugna el Hermes islámico, ese Hermes católico, sostenemos nosotros, sigue siendo hoy tan necesario como en tiempos de la Escuela de Salamanca y como siempre lo ha sido. Bien, esto es lo que, insisto, hago en La virtuosa extraña. Esto es lo que trabajo en La virtuosa extraña. Y lo hago a partir del análisis de 3 novelas. Del Robinson Crusoe, que yo sostengo que no se ha entendido. El Robinson Crusoe es un libelo, es un pasquín, es un burdo ejercicio de propaganda protestante. Es increíble. Ahora bien, lo hemos leído fatal. Bueno, pues yo me encargo de esto. He encontrado muy poca gente que hayan leído atinadamente el Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Nos pasa por completo lo que el Robinson Crusoe es. Robinson Crusoe fue toda su vida un libelista, un escritor de pasquines al servicio de la defensa de la reina de Inglaterra, el protestantismo y el libre comercio para Inglaterra. Esas son sus únicas obsesiones. Y esa visión político-teológica está muy claramente manifiesta en el Robinson Crusoe, y por eso ese Hermes protestante del Robinson Crusoe lo someto a análisis y a crítica. Luego someto a análisis y a crítica el Hermes islámico que encontramos en otra novela de náufragos. He trabajado 3 novelas de náufragos. El filósofo autodidacto de Abentofail. Y ahí vemos el desprecio absoluto del Hermes islámico por lo corpóreo y lo operatorio. Y contra estos 2 Hermes, islámico y protestante, en 2 novelas de náufragos, opongo una obra fundamental de nuestra literatura barroca, que es el Criticón de Baltasar Gracián. En el Criticón, Baltasar Gracián defiende precisamente ese racionalismo materialista, crítico, corporeísta del Hermes católico, y no es un humanismo como muchos han querido humanismizar a Gracián, meterlo dentro del humanismo porque así somos más europeos. No, es que Europa estaba en Babia, es que no es el humanismo, Gracián, la virtud de Gracián no viene por ser un humanista. Comparte lecturas con los humanistas, pero el sentido materialista, anclado a la realidad geopolítica de su siglo, lo rescata. Los humanistas estaban en Babia, no se enteraron de nada, no tienen ninguna preocupación por el nuevo hombre que aparece en América, se desentendieron por completo de América. Es decir, los humanistas estaban a otra cosa, y los intentos de humanizar a Gracián realmente son la expresión de un complejo y una miopía absoluta, porque la realidad geopolítica de su siglo le imprimía un sentido de realidad que lo separa por completo de estos humanistas que, insisto, están a por uvas. Bien, en el Criticón de Baltasar Gracián se defiende ese logos, ese Hermes católico. Entonces, por eso defiendo y me sirvo del Criticón para pensar a la contra esas 2 obras, el Robinson Crusoe y el filósofo autodidacto. Y, por último, ¿qué es lo que hago también en esta virtuosa extraña? Lo estoy diciendo de forma un poco precipitada, pero bueno, es esto. Estas son las claves. ¿Qué es lo que hago? Pues fijaos, intento trascender lo que se da habitualmente, habitualmente, vamos a ponerlo así, en la universidad. Muchas veces la literatura se estudia de forma doxográfica, es decir, tú lees a Gracián, lees el Criticón de Gracián y entonces empiezas a señalar, pues mira, esto viene de Séneca, esto también lo decía Juvenal, esto está en no sé quién, y entonces analizas la tradición de determinados motivos. Y entonces el profesor se pone delante de los alumnos y hace musculitos, es así, es una erudición acrítica. Es decir, tú intentas epatar a tu auditorio con tu grandísima erudición, pero es erudición acrítica porque te paras allí. Y esto es convertir, como ha señalado Jesús Maestro en la crítica de la razón literaria, esto es convertir la literatura en un saber forense, Son maltratadores de cadáveres, esto es lo que son, toquiñadores de cadáveres. La literatura tiene que estar anclada, vinculada a nuestro presente. ¿Qué significa esto? Significa que el conocimiento objetivado por los autores, el racionalismo construido por los autores en la literatura, en la buena literatura, fundamentalmente en nuestro barroco, nos dota de unas herramientas críticas tremendamente competentes para analizar nosotros críticamente nuestro presente. O haces el salto crítico al presente, o confieres o encapsulas la literatura en un saber pasado acrítico que simplemente la convierte en un decorado, en un ornato o en un lucimiento de tu erudición acrítica. Pues bien,
este ejercicio de crítica y de lectura que he hecho, esta defensa del Hermes católico, cómo la vincula a nuestro presente, con dos ejercicios críticos que yo creo que son fundamentales. El primero de ellos, me enfrento al Hermes protestante denunciando la rendición de las áreas de literatura de nuestras universidades al Hermes protestante, a toda la bazofia que proviene de las universidades angloamericanas, todo el wokismo y toda la sustitución de nuestros estudios literarios por los estudios culturales. Todo esto lo hago a partir del conocimiento que nos procura el Hermes católico objetivado por Gracián en el Criticón. Y luego otra digamos, traslación crítica a la realidad política presente nuestra es con lo que hemos vivido en Cataluña desde el 2017, lo que se ha llamado el proceso independentista o los intentos de secesión de Cataluña. Yo defiendo que aquí en Cataluña hemos hemos incurrido en grandísima imprudencia, que de haber tenido claro la lucha, las dialécticas entre los tres Hermes, quizá no nos habríamos complicado tanto la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que una Cataluña independiente, una Cataluña secesionada de España, tendría fundamentalmente dos problemas. Uno, con el Hermes protestante, porque una independencia, una secesión no se hace gratis. Contraeríamos deuda con esas corporaciones supranacionales financieras que nos financiarían perfectamente esta secesión, que es lo que hace George Soros con su Open Society Foundation en Barcelona. ¿Qué hace este hombre? Sino patrocinar y fomentar todas las políticas que son disolventes de las naciones políticas europeas. Entonces, esa disolución de lo comunitario, de la moral, para atomizar a los individuos, hacerlos vulnerables, y entonces deseosos de tener felicidad, infelices, con esa exigencia de felicidad que está absolutamente criticada en el Criticón de Baltasar Gracián, esa exigencia de felicidad que no podemos satisfacer, nos hace ser infelices y nos aboca al consumo compulsivo en ese mercado pletórico de bienes que en teoría es donde tenemos que encontrar ese lenitivo o esa medicina que nos rescate o suspenda esa insufrible soledad. Bien, esa fuerza disolvente y esa deuda contraída con las instituciones financieras supranacionales, esa es el gran amenaza que tendríamos en esa Cataluña secesionada. Y la otra amenaza que tendríamos es el Hermes musulmán. ¿Por qué? Pues porque, y esto lo empezó Jordi Pujol y su emisario Ángel Colom, enviando a Colom al Magreb para ir trayendo magrebís, es decir, personas que responden, cuya idea de virtud, de bien político es el Hermes islámico, trayéndolos a Cataluña para evitar la inmigración de Sudamérica, pensando que se adaptarían, se integrarían y nos ayudarían a construir una grandísima Cataluña. Bueno, ya vemos en lo que se han convertido determinados barrios y ciudades catalanas hoy en día. La secesión, al día siguiente, el número de musulmanes, el número de practicantes y de defensores del Hermes musulmán adquiriría entonces una potencia, simplemente por el número de votantes en una circunscripción más pequeña, adquiriría una potencia tremendamente amenazante y perjudicial para aquellos que quieran observar el Hermes católico. Luego, ese Hermes católico, insisto, que dice una tradición greco-latino-hispano-católica, que tiene una trayectoria y que es una defensa, la mejor defensa que hemos tenido nunca de la vida y la salud y de un racionalismo materialista, corporeísta, operatorio, crítico, realmente crítico, todo esto acabaría destruido por la deuda con la anglosfera, títeres del capital, de las corporaciones supranacionales financieras, títeres de esta gente, en manos de esta gente, hipotecando todo el futuro económico de esa Cataluña emancipada y en manos también del Hermes protestante. Pues bien, estas son las dos áreas, la aplicación también crítica que nosotros hacemos en la Virtuosa Extraña de todos los contenidos que he explicado hasta ahora. Bien, esto es, insisto, lo que el lector encontrará en La Virtuosa Extraña. En vídeos que iré publicando poco a poco, iremos viendo determinados aspectos concretos de todo esto que aquí se acaba de presentar de forma generalista. Pues bien, eso es todo. Espero que disfrutéis de la lectura.